Hola, hola, bienvenido a Colabora y Vencerás, el primer podcast en español en el que entrevistamos a expertos de partnerships en el ecosistema digital. Hoy tenemos a Pablo Berenguer con más de 10 años de experiencia en partnerships en diferentes industrias y con el que esperamos aprender mucho. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de colaborar con vosotros. No, hombre, gracias a ti, que tenemos muchas ganas de aprender de muchos expertos de partnerships y cuando hubo la oportunidad de hablar contigo dije, ¡pa'lante! Así Sí, que no, y se agradece. La verdad es que es muy interesante el podcast que tenéis y las entrevistas, así que a ver si sacamos algo fructífero también de esta. seguro que sí. Venga, vamos a empezar ya. Cuéntanos un poco cómo has llegado al mundo de las alianzas y los partnerships. Bueno, pues la verdad es que llegué ya hace un tiempo, hace ya cosa como de entre 8 o 10 años por ahí, y en mi caso particular llegué de la mano del mundo del e-commerce, de las tiendas online y demás. Porque bueno, está trabajando digamos, ayudando a otras tiendas online a conseguir tráfico en sus propias webs a través de un sistema, pues es un poco de, de comparación de precios en ese caso, que es lo que hacíamos con ellas directamente y bueno, podíamos posicionar a sus e-commerce y enviar tráfico de diferentes usuarios allí. Ujú. Eh, y bueno, y en ese contexto fue cuando empecé un poco a involucrarme más en la parte de digital, que es hasta ahora donde he estado 100% enfocado. Y a partir de ahí, pues di un poco luego el salto más a otras industrias, más del sector del entretenimiento. Primero a la industria del videojuego, que como puedes entender es muy diferente en muchas cosas, pero bueno, que también es apasionante y que tiene sus misterios y sus cosas. Eh, y luego a industria del entretenimiento en general, porque bueno, no solamente videojuegos, sino también pues temas de deporte, de video on demand, de diferentes plataformas, siempre en el mundo del consumo, digamos, orientado al entretenimiento, pero bueno, un poco más, como te digo, más genérico y con diferentes, también de realidad virtual, en fin, de diferentes temáticas, ¿no? Has tocado muchos Eh, palos, vaya. sí, la verdad es que sí, al final, eso, 8 o 10 años de trayectoria dan para mucho. eh, y bueno, y en esos sectores, pues todos han sido un poco mi labor siempre orientada a cerrar partnerships o alianzas con diferentes actores, ¿no? Con los que trabajábamos. eh, y bueno, y a construir acuerdos que fuesen beneficiosos para todas las partes, ¿no? Que es el principal reto que supone siempre que hablamos de partnerships, ¿no? Que sea un win-win y que todas las partes ganen. Y, y de todo esto, de todos esos años de experiencia y sectores por lo que has pasado, pero siempre involucrado en el mundo de las alianzas, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te hace estar contento en este rol? Al final, la clave yo creo que es tener capacidad y un poco la motivación principal y lo que más me gusta de esto es que al final construyes una relación que permite generar negocio a ambas partes. Es un poco el principal objetivo y es digamos, lo que mueve todo este motor, ¿no? Consiste pues eso, generar una relación que sea rentable y que genere margen de beneficio para las dos partes involucradas o tres partes, porque bueno, puede haber diferentes modelos, ¿no? Y al final, bueno, eso creo que es el principal aliciente y motivación, ¿no? Cuando tienes un proyecto de determinada envergadura, determinada calaje y demás, pues y consigues al final que las dos partes estén satisfechas y que digan, bueno, pues llevamos X años trabajando juntos, hemos conseguido generar estos ingresos y demás, pues al final es un poco eso. Creo que hoy en día todo el mundo de las empresas, sea digital o no digital, estamos orientados a resultados. Mm. eh, y un poco la clave es justamente esta, que las dos partes o que todas las partes involucradas Todos consigan ganan. eso es, sentirse satisfechos y que todos ganen y vean su parte del pastel un poco repartido, ¿no? Eso me Eh, entrevistaron perdón que interrumpa, el otro día en un podcast también en el que se hablaba de esto, de diferencias entre ventas y partnerships. En ventas, bueno, en ventas solamente gana uno, que es el que vende. Bueno, si es una buena venta, gana el que vende y el que compra, pero bueno, tampoco es un win-win así tan bidireccional. Pero en partnerships ganan los dos que interactúan, las dos partes que se están aliando y en la tercera también, por supuesto, el cliente final que se beneficia de esa sinergia de esos dos que se unen para darte un mejor producto o servicio.
Totalmente, y de hecho creo que esto que estás mencionando es digamos, un tema que es difícil establecer un límite entre también muchas veces sobre qué es una venta y qué es un partnership, porque muchas veces hay una delgada línea y muy difusa en sobre qué puedes considerar una cosa u otra, ¿no? Porque al final, con una venta al mismo tiempo estás generando también una posibilidad para la otra parte de, digamos, de generar más negocio, o de abrir nuevas fuentes de ingresos, o de digamos, abrir palancas que hasta ese momento no había tocado, y para el que estaba vendiendo el producto, para el que está en el otro lado, pues también obviamente está generando una nueva vía de ingresos y bueno, la verdad es que creo que es un poco la clave, ¿no? Del pensar que de una transacción comercial, que al final se trata de eso, todas las partes consigan beneficios y consigan un mejor posicionamiento bueno, y es un poco lo que siempre buscamos. Eh, es cierto que a veces es más obvio que es una venta directa porque es una de las partes la que remunera y la otra recibe, pero al final, en cierto modo, siempre tiene que ir un poco orientado a esos objetivos, a esos resultados y que ganen ambas partes, ¿no? Objetivos Em, comunes y también creo que tiene una mayor involucración de las dos partes. Al final, el que compra, pues compra y ya está, pero cuando es un partnership de verdad requiere el alineamiento interno de objetivos y de equipos para que de verdad pueda salir el output que estás prediseñando o visualizando. Sin ese exactamente. esfuerzo Y de la otra también parte, incluso estoy pensando en un seguimiento continuo, porque es verdad que muchas veces las ventas, cuando es una venta más directa y más sencilla, se cierra y a partir de ahí cada uno sigue su camino y ya está. Pero cuando es un partnership es verdad que hay una relación continua, hay un seguimiento, pues eso, hay cierta, para ver un poco cuál es la performance, cómo se puede mejorar, cómo se puede, digamos, realizar determinadas acciones que al final consigan pues mejorar la situación y que esto vaya creciendo, sobre todo, que total. favorezca el crecimiento, ¿no? Entonces, es verdad que el concepto de partnership va más por esta vía, más de una relación continuada a lo largo del tiempo, en donde las dos partes están involucradas y están mano a mano para conseguir que esos beneficios que consiguen, pues todas las partes o bien se mantengan o en la medida de lo posible crezcan, ¿no? Totalmente. Y eso que parece fácil pero que no lo es, ¿cómo se hace? ¿Cómo debe ser un buen responsable de alianzas para poder hacer esto? Bueno, creo que hay muchas claves, ¿no? Pero lo primero, creo que tienes que tener una visión muy global y sobre todo entender que esto se trata de que las dos partes o que todas las partes involucradas ganen. Eh, es decir, digamos que ciertas cosas sabes que tendrás que ceder a ciertas demandas que te haga la otra parte y al mismo tiempo tienes que tener capacidad de negociación, que es digamos, yo diría que es la habilidad fundamental que necesitas en todo esto para también defender tus propios intereses, al mismo tiempo teniendo en cuenta que el otro tiene los suyos y encontrar ese punto medio, ese equilibrio, es justamente la parte más complicada o el principal reto que siempre se plantea, ¿no? Sí. Pero al final con voluntad entre las partes, yo creo, y sobre todo siempre y cuando sean, digamos, acuerdos razonables que sean asumibles por las partes, creo que al final esta es un poco la clave, ¿no? La negociación que hay para encontrar ese punto de equilibrio y que la balanza esté, digamos, balanceada y no venza de un lado solo y digas, vale, yo tengo ahora mismo este acuerdo que me está ahogando económicamente y no consigo rentabilizarlo, o que la otra parte, o que yo solamente esté viendo los beneficios y la otra parte me llame a mi puerta y me diga, oye, yo así no puedo seguir trabajando porque no soy rentable, ¿no? Mm. Entonces ese punto de equilibrio es lo que realmente es complicado. Eh, Más allá de luego de otros procesos que a lo mejor parecen más sencillos, pero que en realidad no lo son, como por ejemplo, primero conocer bien cuál será tu target, digamos, quiénes pueden ser tus potenciales partners, eh, alinearte bien también con otros departamentos en interno para que sepan que la estrategia va hacia allí, que queremos buscar este tipo de acuerdos. Eh, en fin, y ese primer research también de partners y de primeros leads también es importante. Mm. En fin, que realmente es un proceso muy complejo, pero yo, si quieres un resumen, te diría que casi que
la capacidad de negociación y de encontrar el equilibrio entre las dos partes creo que es lo fundamental Básico. para que al final el acuerdo primero se materialice y luego continúe en el tiempo, porque Es no lo que te iba puedo a decir decir. Si quieres que justo. sea duradero, los dos tienen que ganar. Si no, es que es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, yo puedo decir, nada, mira, vamos a firmar este acuerdo, vamos a conseguir esto, pero claro, si a los 6 meses o al año vienes a mi puerta y me dices, no consigo que esto funcione o realmente no me genera ningún beneficio, pues ahí fin de la historia, ¿no? Entonces, es un poco eso, el tema de primero de firmar ese primer contrato que sea equilibrado para todas las partes y luego también e incluso aunque puede ser que ese primer contrato digamos, no beneficie a todos y haya que hacer un cambio, ¿no? Pero para eso está también lo que hablábamos, la relación a largo plazo, el seguimiento y la capacidad pues eso, de ser flexibles, que es Mm. también importante en una negociación, para entender un poco a todas las partes, ¿no? La flexibilidad. Totalmente. Me quedo con eso, un buen trabajo de identificación previo, una capacidad de influencia interna, externa, pero también interna para alinear equipos y luego Mm, a la hora de la verdad, pues bueno, evidentemente buscar tus objetivos, pero teniendo esa empatía por la otra parte para poder darle lo suficiente para que sea una relación beneficiosa para todos. Guay. exacto, justo. Mm. Y bueno, sabiendo qué es lo que hay que hacer, más o menos, ¿qué puertas se abren cuando se hace? ¿Qué oportunidades se generan cuando se crea una buena estrategia de alianzas? Bueno, al final lo que generas son muchas cosas. Por supuesto, el rédito económico, que eso es importante, y generar nuevas vías de ingresos con nuevas colaboraciones que te permiten abrir esto. Luego también, obviamente, depende qué tipo de colaboraciones te permiten posicionarte en el mercado, porque si al final firmas acuerdos con determinadas empresas líderes del sector, con determinadas marcas de prestigio y demás, pues eso te posiciona de manera muy buena dentro del mercado y sobre todo de cara a futuro te abre muchas puertas, porque al final si tú firmas con grandes marcas o con grandes partners con los que trabajas, Mm, cuando te presentas delante de otros muchos partners, al final es tu referencia, ¿no? Y totalmente. dices, vale, pues es que estoy trabajando ya con todo este catálogo de partners, entonces si ellos tienen confianza en mí y además llevo trabajando a largo plazo, durante unos cuantos años con ellos, la relación funciona y todo fluye muy bien entre las partes, pues obviamente es una confianza, es un punto de confianza brutal que ganas a la hora de posicionarte, a la hora de buscar nuevos partners. Los inicios es lo más complicado, porque cuando partes de cero y no tienes nada, pues obviamente Ya, ahí pues es puedes a lo picar más piedra. difícil. Exacto, justo, pero lo que sucede es eso, que una vez vas creciendo y vas consiguiendo eh, digamos, cerrar más acuerdos y más alianzas, pues al final eso es un efecto llamada también hacia otras empresas del sector o incluso de otros sectores, no tiene por qué ser ni siquiera el mismo. Si hablamos de empresas con las que tienen buen posicionamiento, pues al final bueno, generas mucha confianza de entrada. Luego, y obviamente, la confianza se gana sobre los hechos y sobre lo que al día a día vas ofreciendo y lo que les puedes traer, ¿no? Pero es la mejor carta de presentación, Ya. sin duda. Estoy muy de acuerdo. El intentar asociarte con el referente del sector, industria que sea, porque si trabajas con el mejor, pues evidentemente los demás también van a querer hacerlo. Y bueno, como estrategia parece, también igual que te he dicho antes, parece fácil, pero luego no lo es. ¿Cuáles son los inconvenientes o los principales bloqueos que os encontráis o que tú te has encontrado a lo largo de tu carrera para poder hacer alianzas exitosas? Pues la verdad es que es algo largo y que depende un poco también caso por caso. Pero quizá te diría que uno de los principales temores que pueden tener es que, bueno, muchas veces piensan que quizá el cerrar un acuerdo o un partnership contigo puede entrar, digamos, en competencia o, digamos, en conflicto con quizá otras vías de monetización o otras fuentes de ingresos que ellos tengan por otro lado y demás. Entonces, en este sentido, un poco consiste en hacerles ver o que entiendan bueno, aparte de todos los referentes con los que ya trabajas, pues que realmente estás ofreciéndoles una nueva vía
y que a menos que cierres un contrato con exclusividad, obviamente, que ahí digamos que es siempre un poco más delicado y obviamente por la otra parte siempre se puede exigir más, digamos, una inversión mayor y, pues eso, un esfuerzo económico mayor. Pero si no ese es el caso, pues al final lo que estás un poco ofreciéndoles es una nueva fuente de ingresos que puedan ellos traer también. Eh, bueno, desde ese punto de vista es el principal aliciente. Ahora, dicho esto, su problema es que, pues eso, piensan que puede competir con otras vías, con otros canales de distribución que ellos tengan, con otras maneras que tengan de posicionarse en el mercado y es un poco una de sus grandes preocupaciones, ¿no? Pero más allá de lo que es luego la mera negociación comercial y de los términos y condiciones que firmes con ellos a nivel eso de precios y demás, pero que también eso es una parte importante, sobre todo cuando hablas con determinadas empresas líderes que al final tienen esas exigencias, ¿no? Económicas. Pero al margen de eso es hacerles ver que realmente, pues eso, estás ofreciéndoles una nueva alternativa y que no entra en conflicto con otras vías que ellos ya tengan de... Es delicado lo que tú dices porque cuando hay una complementariedad muy grande, puede llegar al error de ver al posible aliado como un posible competidor, cuando la realidad es que es imposible que todos hagamos todo. Bueno, imposible, yo sí diría que imposible. Incluso los gigantes tecnológicos se alían con empresas complementarias para poder ofrecer un mejor producto o servicio, porque solos no pueden abarcar todo. Entonces, yo creo que la clave está en hacerles ver, en demostrar que no es una competencia, sino una complementariedad. No es que en vez de esto estás haciendo otro, sino es que además de esto vas a hacer esto otro. Pero es Justo. difícil, Sí, es sí, difícil. es el gran reto, sin duda. Es, la palabra justo que has utilizado es la que lo define, es complementariedad, pero nunca competencia, ¿no? Y Mm. es un poco eso lo que el principal prejuicio que te encuentras cuando hablas con determinadas empresas, sobre todo eso, si hablamos de determinados sectores que son líderes, o sea, de empresas que son líderes en su sector, pues al final es un poco eso lo que, la principal preocupación, ¿no? Ya. Pero bueno, yo creo que eso, entendiendo siempre que tengas un buen posicionamiento y ya tengas unos buenos referentes con los que estés trabajando y luego aparte, pues yo creo que es muy importante al final el arrancar y el empezar a ver que día a día pues consigues más y más ingresos con ellos y que hay posibilidad primero de mantener el partnership a largo plazo y luego incluso de poderlo hacer crecer, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso creo que eso es lo importante. Qué guay. ¿Y qué le dirías a esas empresas que todavía no han abrazado estrategia de los partnerships y las alianzas? ¿Cómo les espabilamos a que se pongan las pilas? Pues mira, para empezar me resulta bastante increíble o que me cuesta pensar en empresas que no hayan llegado a esto, ¿no? Bueno, Creo hay todavía que un montón, sí, sorprendentemente. sí, lo hay. Y que sobre todo, o yo creo que lo abordan de una manera distinta, ¿no? Y que justamente lo que hablábamos un poco antes, que no lo abordan de la manera de partnership, voy contigo de la mano, vamos a generar negocio juntos, sino que a lo mejor lo afrontan un poco de una manera más desigual, ¿no? En la el que tú tienes que invertir tu dinero en mí y yo ya veré un poco si me interesa la relación o no, ¿no? Siempre esos casos así te encuentras, ¿no? Pero, pero creo que al final es parte de la vida, ¿no? O sea, en el mundo de los negocios, pero en el mundo personal igual. O sea, al final todo consiste en colaborar y en encontrar, digamos, puntos de encuentro y equilibrios donde todas las partes nos sintamos cómodos, a gustos y si eso no sucede, pues obviamente al final la relación llegará a un momento en que se tense, se rompa y se termine por romper, Ya. lógicamente. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es un poco lo que les diría, ¿no? Que al final, si quieren tener un crecimiento sostenible en el tiempo y que realmente puedan tener, digamos, continuidad y que las cosas sean, pues eso, beneficiosas para todas las partes, eh, también hay que ponerse un poco en los zapatos del otro, ¿no? Que se suele decir, y bueno, y entender que esto es una relación entre dos que consiste en que los dos saquen partido de ella, ¿no? Ya. Eh,
Y bueno, y creo que, ya te digo, creo que es en general sí que es cierto que hay ciertos sectores que a lo mejor son más reticentes y tal, pero por lo menos en el ecosistema digital, que es donde yo más me estoy moviendo y bueno, donde toda mi trayectoria se ha orientado, eh, creo que cada vez la mentalidad es más abierta y creo que se entiende más de esta manera, ¿no? De encontrar Yo estoy de partnerships acuerdo de y que cada vez más, pero veo que todavía, y creo que muchas veces es culpa del cortoplacismo, cuando vas buscando el resultado a sí, corto plazo en vez de la visión a largo plazo y sostenida en el tiempo, que es lo que decías tú, muchas veces tiendes a apretar demasiado, a tensar demasiado la cuerda y en no colaborar como se debería para hacerlo sostenible a largo plazo. Y eso es un poco el sí, cambio de percepción que tienen que hacer desde la dirección de las empresas para apostar por algo que dará sus frutos a largo. sí, Mm. sí, totalmente, eso es cierto. Al final, para entender la necesidad de los partnerships, tienes que tener una visión a medio o largo plazo, nunca cortoplacista, porque si eres cortoplacista, al final intentas maximizar a tope todas tus ganancias ahora mismo, intentas que la otra parte dé lo menos y tú conseguir lo máximo. Y al final, bueno, sí, esto puede funcionar un tiempo, puede funcionar unos meses, pero hasta que se rompe la balanza y se decanta hacia un lado y una de las partes dice, mira, si no es viable mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces 100%. sí que es verdad eso, que es un poco también, es cierto lo que dices, creo que cada vez se ve más, pero sigue habiendo todavía ciertas reticencias o, bueno, ciertos planteamientos o formas de organizarse que lo ven quizá de otra manera y piensan más en el bien general yo beneficio a costa tuya, ¿no? Entonces, Ya. bueno, a ver, esto consiste en que los dos, a costa de los dos, generemos beneficio, ¿no? Y consigamos hacer aquí un buen negocio juntos, ¿no? Pues sí. ¿Y qué consejo le darías tú a esas empresas o personas que quieran empezar a meterse en el mundo de las alianzas? Porque hay mucha gente que a lo mejor vienen de perfiles o comerciales o de producto o de marketing y tal, y que tienen un interés por este rol, pero no saben cómo empezar. Yo, para empezar, lo primero les animaría, porque a mí personalmente me apasiona y porque, como te decía, creo que entiendo que es la base de cualquier relación humana, en los negocios, en tu vida personal, con tu pareja, con tus amigos. O sea, al final lo puedes llamar partner a tantas cosas. De hecho, en inglés la palabra partner se utiliza incluso para hablar de tu propia pareja, ¿no? Entonces, es muy significativo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo en ese sentido les animaría 100% porque creo que es un poco la base de construir cualquier relación que beneficie a las dos partes, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, luego pues el tiempo y la experiencia te va dando un poco el posicionamiento y todo esto, ¿no? Pero que es un mundo muy atractivo y que creo que el futuro va hacia ahí, ¿no? Porque al final consiste en generar riqueza juntos, ¿no? No en que yo genere riqueza a costa de nadie. Y eso es un poco, yo creo, lo que es al final sostenible en el medio y largo plazo, que es un poco lo que hablamos, ¿no? Si quieres construir este tipo de relaciones. Pero Vamos, vamos, cualquiera que quiera entrar en este sector es más que bienvenido y creo que hay mucho futuro por delante porque, de hecho, sí que es cierto que son roles que quizás en el pasado o no se veían tanto o quizá no tenían tanto este denominativo de responsable de alianzas o de partnership ujú. manager con esta denominación, pero bueno, que al final no deja de ser también labores de business development y de desarrollo de negocio, ¿no? Ya. Que al final que viene a ser un poco lo mismo. La única diferencia es cómo lo orientes, ¿no? Si lo orientas realmente a ventas puras y duras o en este caso a firmar acuerdos que le generes beneficio a ellos, generes beneficio a tu propia empresa y que de esa manera sea una relación, pues eso, Mm. sana y sostenible, que es un poco lo que hablamos. Vamos a lo que has dicho de que, bueno, lo de partner en inglés, que es verdad, también te refieres a tu pareja, porque es que me hace pensar como tanto para los negocios como para tu vida personal, las alianzas, los partnerships son la clave del éxito. Sí, totalmente. De hace mucho tiempo que lo llevo pensando esto y creo que es una palabra que condensa muchas cosas y que tiene como es polisémica y te permite dar significado a diferentes facetas de la vida, no solo en el trabajo, sino también digamos, como lo que comentaba, en toda tu vida personal. Qué bueno.
Pues Pablo, creo que lo tenemos. No sé si te has quedado con ganas de mencionar alguna cosilla más o... No, creo que es todo también por mi lado. Espero que, bueno, haya sido interesante por lo menos Y me ha daros mi molado. visión desde mi experiencia, que al final es un poco eso, simplemente cada uno habla desde su posición, pero bueno, creo que es cierto, como te decía, que creo que el futuro al final va apuntando hacia aquí y que las empresas es un rol que cada vez más demandan, pero simplemente por eso, porque se dan cuenta de que consiste en firmar alianzas que eso, que sean equilibradas y beneficiosas para todas las partes, ¿no? Qué guay. Pues Pablo, mil gracias por compartir tus aprendizajes con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Marcelo, de nuevo por la oportunidad y un placer estar aquí con vosotros. Venga, un abrazo. Chao, Un chao. abrazo.